Hola, buen día. Yo soy la doctora Lilia Rizzo. Soy médico internista, nefrólogo y soy un fellow en Critical Care Nephrology. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos, principalmente agua, sodio y potasio. Los objetivos de la agenda serán la introducción, la composición corporal de los líquidos, el sodio, el potasio y una breve conclusión. El agua constituye el 50 al 60% del peso corporal. El resto son sólidos. Depende del sexo, si es entre el 50 y 55% de los líquidos si es mujer, a 60% si es hombre. El líquido corporal también se divide en 2/3 partes intracelular y una tercera parte extracelular. Del líquido extracelular, el intravascular es 1/4 y el intersticial 3/4. Entonces, el intravascular es lo que corresponde, como podemos ver ahí, al plasma. Para que se mantenga en cada persona el volumen de los líquidos, debe haber un balance entre los líquidos y el electrolito. Los dos sitios de intercambio en los compartimentos son a través de las membranas celulares y a través de los capilares. En cuanto a la homeostasis normal, el movimiento entre el espacio intravascular y el espacio intersticial ocurre a través de la pared capilar y está gobernado por las fuerzas de Starling. Podemos ver aquí que el plasma lo podemos perder a través de la vía renal, pulmonar, las heces, el sudor y la piel. Y además tenemos también una llegada de líquido intersticial hacia el plasma a través de los linfáticos, viendo entonces que el líquido intracelular es alrededor, en promedio, unos 28 litros, y el líquido extracelular, tomando en cuenta el intersticial 11 litros y el plasma 3 litros, nos da el total de litros de una persona de 70 kilos aproximadamente. Tenemos que los mecanismos principales para mantener la homeostasis extracelular de los líquidos dependen de una vía aferente y una vía eferente. En cuanto a las vías aferentes, tenemos los receptores cardiopulmonares, ya sea la aurícula, el ventrículo o a nivel pulmonar, los vasoreceptores de alta presión en las carótidas, en la aorta o en la arteria renal, ya sea aferente glomerular o en el aparato yuxtaglomerular, o los receptores del sistema nervioso central o del sistema hepático. Y los eferentes, que son la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, las prostaglandinas, la vasopresina o hormona antidiurética y los péptidos natriuréticos, ya sea auricular, cerebral y el tipo C, otras hormonas como el óxido nítrico, la endotelina y la calicreína. Principalmente mantienen el agua y la homeostasis hidroelectrolítica los electrolitos. Tenemos al sodio como el principal electrolito catión extracelular. Además, dentro de este mismo compartimento tenemos al cloro y al bicarbonato, y al potasio como el principal electrolito intracelular. Aquí mismo tenemos al calcio, el magnesio y otros aniones orgánicos. La homeostasis de los electrolitos se realiza mediante diversas bombas electrolíticas como las que podemos ver aquí, que mantienen energía y mueven los electrolitos contra sus gradientes electroquímicos. Estas permiten que más del 95% del sodio permanezca extracelular y una porción similar del potasio intracelular. Estos solutos son los que proporcionan la osmolaridad efectiva en cada compartimento, por lo que podemos entender que el sodio representa el 90% de la osmolaridad extracelular. El equilibrio osmótico sucede porque el agua difunde rápidamente a través de las membranas celulares, es decir, la ingesta debe ser igual a la excreción y podemos alcanzar una osmolaridad máxima urinaria de 1200 miliosmoles por kilogramo en un mínimo de 500 mililitros de orina. La mayoría del sodio corporal total, hablando del 85 al 90%, es extracelular. Entonces, las alteraciones en las concentraciones de sodio generalmente reflejan trastornos del equilibrio del agua y las alteraciones del volumen de los líquidos extracelulares. La osmolaridad es la concentración de solutos o partículas en una solución, se expresa en miliosmoles por kilo de agua, y la osmolaridad del líquido extracelular es igual a la osmolaridad del líquido intracelular para mantener el equilibrio osmótico.
La osmolaridad está regulada por la acción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética se produce por el hipotálamo y se secreta de acuerdo a mayor osmolaridad. La hormona antidiurética actúa sobre el riñón para reducir o aumentar el volumen urinario según sea el caso necesario. La principal determinante de la excreción de agua es la hormona antidiurética, también conocida como arginina o vasopresina, que dijimos se sintetiza en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo y se secreta en la hipófisis posterior. Se une a los receptores B2 en las células principales en los túbulos colectores, abriendo así los canales de agua. La vasopresina tiene un peso molecular de 0 a 12 picogramos sobre mililitro. Entonces, para calcular la osmolaridad tenemos la siguiente fórmula: 2 por sodio más glucosa entre 18 más nitrógeno de la urea entre 2.8. Las cifras normales de esto deben ser entre 280 a 200 milismoles por kilogramo, más menos 20 nos da un valor entre 260 y 310. Tenemos aquí las concentraciones plasmáticas de los electrolitos, cuánto se filtra por día y cuánto se excreta por día. Y lo más importante es ver que la mayoría se reabsorbe al máximo, teniendo incluso la reabsorción de la glucosa al 100%. Entonces, los riñones regulan el contenido total del sodio del cuerpo, tratando de mantener un equilibrio entre el líquido intersticial y el líquido extracelular. La evaluación del estado hídrico es la que nos lleva a encontrar los problemas de exceso o falta de agua. Se dividen en hipovolemia, en los pacientes que no se encuentra edema, donde hay una disminución del agua total y una disminución del sodio total. En los estados hipovolémicos, cuando valoramos el sodio urinario, si ese se encuentra en más de 20, pensamos en las pérdidas renales, principalmente diuréticos, deficiencia de mineralocorticoides, nefropatía perdedora de sal o algunas acidosis tubulares renales con bicarbonaturia o alcalosis metabólica, además del síndrome perdedor de sal. El sodio urinario menor de 20 nos hace pensar en las pérdidas extrarrenales como vómito, diarrea o pérdidas de líquido en tercer espacio como quemaduras, pancreatitis y trauma. En cuanto a la euvolemia, es cuando un paciente no se encuentra edema, hay un volumen de agua adecuado y un sodio, digamos que equilibrado, con un sodio urinario mayor de 20. Generalmente tenemos que descartar deficiencias de glucocorticoides, hipotiroidismo, situaciones de estrés, uso de medicamentos o el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. En cuanto a la hipervolemia, es cuando un paciente podemos ver claramente un edema, hay un aumento del agua corporal y un aumento del sodio. Sin embargo, el sodio urinario que se encuentra arriba de 20 nos hace pensar en falla renal, ya sea aguda o crónica, y en cuanto se encuentre en menor de 20, pensamos en síndrome nefrótico, cirrosis o insuficiencia cardíaca. La evaluación clínica de la pérdida de volumen se divide en cuanto a la pérdida. Si la pérdida es leve a moderada, podemos tener un paciente que presenta sed, retraso en el llenado capilar, mareo postural, digamos que pérdida de la fuerza con debilidad, mucosas secas, extremidades frías, colapso de las venas periféricas, taquipnea, taquicardia, hipotensión postural, disminución del pulso venoso yugular, incluso oliguria. Si el paciente tiene una pérdida severa e incluso un choque hipovolémico, puede tener una alteración del estado de conciencia con pérdida del estado mental, cianosis periférica, pérdida de la turgencia de la piel, taquicardia marcada con disminución de la palpación de flujo o hipotensión incluso en el supino. El mecanismo que responde más tempranamente a la pérdida de líquidos es la sed, donde se necesita una ingesta de agua. Y esto se da por un incremento en la osmolaridad efectiva, donde los osmorreceptores del hipotálamo anterior dan una respuesta con una osmolaridad incluso mayor a 295, sin tomar en cuenta la urea y la glucosa, con una disminución del volumen extracelular o una disminución de la presión sanguínea. La contracción del líquido extracelular se da por la disminución del volumen de líquido que está causada por pérdidas de sodio o de agua que exceden a la ingesta. Estas también se dividen en extrarrenales y renales y absolutas y relativas. De las extrarrenales absolutas, la
hipovolemia por sangrado, las pérdidas gastrointestinales como diarrea, vómito o una pérdida por una ileostomía o una colostomía, las pérdidas a través de la piel como quemaduras o sudoración y las pérdidas por el sistema respiratorio. Y las relativas cuando hay pérdidas de líquido hacia un tercer espacio o sepsis. Y las renales absolutas, más comúnmente vistas, es el uso de diuréticos, las tubulopatías perdedoras de sal, las enfermedades tubulointersticiales o las obstrucciones parciales o totales del sistema urinario o los desórdenes endocrinos. Y relativas, el síndrome nefrótico. En cuanto a los laboratorios que esperamos ver en estos casos, hemoconcentración, aumento de la albúmina, desproporción del BUN-creatinina, aumento de la densidad urinaria y de la osmolaridad urinaria, un sodio urinario bajo y un IFENA menor al 1%. El tratamiento siempre será la restitución de líquidos y electrolitos. En los casos leves podemos hacer una restitución vía oral y en los casos más avanzados siempre será intravenoso. Ojo, debemos de evitar siempre la sobrecarga hídrica. El líquido de elección son los cristaloides que contienen como principal catión el sodio. En algunos casos podemos utilizar coloides, aunque no es lo de primera elección. En cuanto a la expansión del líquido extracelular, es un exceso de acumulación de líquido teniendo como resultado retención de agua y sodio. Lo que más comúnmente podemos ver es edema y aumento del peso. El edema generalizado corresponde precisamente a un exceso de líquido extracelular y es un signo muy común en pacientes gravemente enfermos. Generalmente se relaciona a una retención renal de sodio, ya sea de forma primaria o secundaria. Las primarias puede ser lesión renal aguda, enfermedad renal crónica avanzada o glomerulopatías, y las secundarias son la falla cardíaca, la cirrosis, el síndrome nefrótico o el edema inducido por medicamentos o embarazo. Dentro de estas posibilidades secundarias tenemos las teorías del síndrome nefrótico como la teoría del bajo llenado, porque hay una proteinuria con una disminución de la albúmina sérica, con una disminución de la presión oncótica, que nos lleva a una disminución del volumen arterial efectivo, que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso simpático, llevándonos a una retención de sodio y de agua, por lo tanto, a edema. Del otro lado tenemos la teoría de la sobrecarga, donde hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular con inflamación intersticial, un aumento abundante de los blancos de los canales de sodio, es decir, que se saturan los canales de sodio y de los túbulos. Tenemos una retención primaria de sodio a nivel renal y una expansión del líquido extracelular que nos lleva de nuevo a un edema. Tenemos los mecanismos por la insuficiencia cardíaca, ya sea por alto gasto o por bajo gasto, que nos va a llevar el de alto gasto a una disminución de la resistencia vascular sistémica y el de bajo gasto a una disminución también de la circulación arterial, ambos llevándonos a un aumento de la respuesta simpática del sistema nervioso, a un aumento de la liberación de la vasopresina y un aumento de la respuesta del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual nos va a llevar a una disminución de la hemodinamia renal y de nuevo a una retención renal de sodio y agua. El tratamiento en algunas ocasiones se ve relacionado al uso de diuréticos y a través de esta imagen podemos ver marcado con el número 1 donde funciona acetazolamida, que funciona en el túbulo contorneado proximal. Tenemos bicarbonato. Tenemos en el número 2 el uso de los agentes osmóticos como manitol como principal mecanismo sacando agua. Tenemos a los agentes diuréticos de asa como furosemida actuando en el número 3, que es el asa ascendente, el túbulo ascendente del asa de Henle. Tenemos las tiazidas marcadas en el número 4, donde ya estamos hablando del túbulo contorneado distal, donde el mecanismo principal es sacar sodio. Y tenemos los antagonistas de la aldosterona que funcionan ya en el túbulo colector, donde lo que hacemos principalmente también es salida de sodio, de cloruro de sodio, pero como uno de los efectos secundarios más comunes es la retención de potasio. Entonces, como podemos ver, el uso de los diuréticos juega un papel principal en el equilibrio tanto de sodio como de potasio. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de las alteraciones de sodio y de potasio. ¿Qué porción del sodio filtrado se reabsorbe normalmente en cada segmento tubular?
En el túbulo proximal se reabsorbe del 60 al 70%, en el ACG del 20 al 25%, en los túbulos contorneados distales del 3 al 5% y en los conductos colectores del 2 al 4%. La osmolaridad plasmática es la que nos va a llevar a las disnatremias. La osmolaridad plasmática normal esperamos que vaya entre 280 y 290 miliosmoles de agua, y cuando esta se encuentra disminuida nos puede llevar a los síndromes hiponatrémicos, ya sea por una supresión de la sed que nos da a una orina diluida, una supresión de la vasopresina que también nos lleva a una orina diluida, y estos desórdenes generalmente se ven involucrados la dilución de la orina y la ingesta de agua. Si la osmolaridad plasmática se encuentra aumentada, hay una estimulación del mecanismo de la sed con una orina concentrada, una estimulación de la liberación de vasopresina también con una orina concentrada, y son desórdenes que involucran generalmente la concentración de la orina y una ingesta inadecuada de los líquidos. Hiponatremia se divide como un sodio sérico menor de 135.000 equivalentes, generalmente en estados hipotónicos. Si la osmolaridad plasmática se encuentra normal o alta, hablamos de pseudohiponatremia porque hay un incremento en la fase sólida del plasma, ya sea por hiperlipidemia, hiperproteinemia, hiperglucemia o alguna administración de diurético como manitol. El diagnóstico de las hiponatremias, como ya habíamos comentado antes, también se asocia al estado hídrico y si las pérdidas son renales o extrarrenales asociadas al sodio urinario. Solamente recalcaré aquí en cuanto al estado de hiponatremia euvolémica, es cuando no hay edema, es cuando hay un aumento del agua total, sin embargo, no hay un cambio en el sodio total del organismo, donde puede haber una deficiencia de glucocorticoides, hipotiroidismo, estrés y de nuevo el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. En cuanto a la hiponatremia hiposmolar, las pérdidas primarias de sodio pueden ser por vía cutánea, sudoración o quemaduras, gastrointestinales como vómito, fístula, obstrucción o diarrea secretora, y las pérdidas renales como diuresis osmótica, hipoaldosteronismo, nefropatía perdedora de sal, lesión renal aguda no oligúrica. En cuanto a estas, puede haber ganancia primaria de sodio con pérdida secundaria del sodio por polidipsias primarias, disminución de la ingesta de solutos, liberación de hormona antidiurética secundaria al dolor como náusea o medicamentos, el síndrome de secreción inapropiada, déficit de glucocorticoides, hipotiroidismo o enfermedad renal crónica. Y si hay una ganancia primaria de sodio, hay una ganancia secundaria de agua, será por insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática o síndrome nefrótico. El síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética es secundario a otra etiología y que es la que tenemos que corregir. Se asocia a neoplasia maligna como carcinomas o linfomas, a desórdenes del sistema nervioso central. Una de las más comúnmente vistas es el traumatismo cráneoencefálico, también infecciones, tumores o porfirias, desórdenes pulmonares como tuberculosis, neumonía, infección fúngica, absceso pulmonar o aumento de la presión positiva durante la ventilación mecánica, y un gran número de medicamentos como carbamacetina, desmopresina, oxitocina, agentes alcalóticos, interferón o algunos otros anticonvulsivantes. En cuanto al cuadro clínico de la hiponatremia, depende de la etiología y de la velocidad a la que ésta se ha visto. Las hiponatremias crónicas generalmente no presentan tantos síntomas. Si la etiología de esta nos da un sodio mayor o igual a 125, generalmente los pacientes se encuentran asintomáticos o pueden presentar malestar general, náusea, cuando muchos síntomas. Si el sodio baja de 125, tenemos síntomas neurológicos como dolor de cabeza, letargia, confusión, estupor, crisis convulsivas o incluso comas, y pueden poner en riesgo la vida del paciente cuando el sodio está menor a 120 miliequivalentes. El diagnóstico se hace determinando la osmolaridad plasmática, la osmolaridad urinaria, el sodio urinario y el potasio urinario. El tratamiento siempre será incrementar la concentración de sodio, ya sea por la restricción de agua y promover las pérdidas de los líquidos, o corregir la causa subyacente. Si el caso es crónico y el paciente tiene síntomas, entonces verdaderamente tendremos una emergencia para corregir, ya sea con una restricción de líquidos o dando Conviptan. Y en algunos casos incluso tendremos que poner una solución hipertónica, que es la que se define como una solución salina al 3%. En los asintomáticos, que rara vez se presentan en menos de 48 horas,
Pues no se necesita una corrección inmediata, lo que hay que hacer es una corrección a largo plazo, identificando cuál es la causa, a ver si es reversible, haciendo una restricción de sal y podemos dar tolvoxan. Recordar que no podemos hacer una restitución de sodio de más de 10 a 12 miliequivalentes por el riesgo de desmielinización pontina, que clínicamente se presenta como una parálisis flácida, disartria o disfagia y podemos ver en una resonancia magnética. En cuanto a hipernatremia, es el sodio sérico mayor de 145 miliequivalentes en un estado de hiperosmolaridad con una contracción del volumen. Es generalmente asociada a una pérdida de agua, ya sea a nivel renal, ya sea por medicamentos, diuresis osmótica, diabetes insípida, sea renal o central, y las pérdidas extrarrenales como diarrea osmótica por lactulosa, sorbitol o una mala absorción de carbohidratos. O cuando hay una ganancia de sodio, que es una administración excesiva, ya sea de bicarbonato o cloruro de sodio. El cuadro clínico es una contracción del volumen intracelular, puede haber un riesgo de hemorragia intracerebral o subaracnoidea, y signos y síntomas neurológicos más comunes son alteración del estado mental, debilidad, irritabilidad, déficit neurológico focal, coma o crisis convulsivas. Las causas de hipernatremia según la volemia pueden ser, de acuerdo, si es hipervolémica, puede ser hipertónica por exceso de sal o por exceso de bicarbonato de sodio. Cuando se encuentra hipertonicidad cerca de la normovolemia por diabetes insípida o estados febriles, cuando hay hipovolemia por pérdidas gastrointestinales, pérdidas de la piel, uso de diuréticos de asa, diuresis osmótica o cuando hay una alteración de la percepción de la sed. El diagnóstico, volvemos a lo mismo, es con el estado volémico, con el sodio urinario y viendo si las pérdidas son renales o extrarrenales. El manejo depende también si es hipovolémico, euvolémico, hipervolémico. Hay que calcular siempre el déficit de agua y habrá que ver si hay que administrar soluciones isotónicas en los casos de deshidratación, tratar la etiología de base y en algunos casos tendremos que hacer uso de las soluciones salinas al punto 45% o glucosadas. En los casos de euvolemia tendremos que dar mucho cuidado al sodio de seguimiento sérico y vigilar si es una diabetes insípida de origen central, si hay una pérdida severa de líquidos o si hay alguna otra alteración a largo plazo como diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica, donde habrá que vigilar los medicamentos y removerlos si es necesario. En el caso de hipervolemia habrá que remover la cantidad de sodio que se está ofreciendo, tal vez utilizar algún diurético como furosemida y en algunos casos ajustar hemodiálisis. En cuanto al potasio, es el catión principal intracelular, sus concentraciones normales son 3.5 a 5 mil equivalentes y es secretado a nivel distal por las células principales. En presencia de aldosterona o hipercalemia esto se regula. Las variaciones del potasio celular pueden ir en aumento del potasio intracelular por presencia de insulina, beta-2 adrenérgicos, alcalosis y en el caso de la aumento de la excreción de potasio es en casos de acidosis, hiperglicemia o beta-2 adrenérgicos. En cuanto a la concentración, para la definición es menor de 3.5 miliequivalentes y sus causas pueden ser ingesta inadecuada, movimiento al interior de la célula o incremento de las pérdidas netas. El incremento de las pérdidas pueden ser no renales por pérdidas gastrointestinales como diarrea o cutáneas por sudoración. Las renales es el incremento del flujo distal por diuréticos, diuresis osmótica, nefropatía perdedora de sal, incremento de la secreción de potasio, ya sea por un exceso de mineralocorticoides, como hiperaldosteronismo primario, hiperaldosteronismo secundario o síndrome de Bartter. El incremento de las pérdidas renales puede ser también por incremento en la secreción de potasio o en la liberación de los aniones no reabsorbidos, como en el vómito, la succión nasogástrica, la acidosis tubular renal tipo 2, la cetoacidosis diabética, el uso de toluenos o derivados de las penicilinas. Algunos otros factores que pueden también tener este efecto secundario es la anfotericina B, el síndrome de Little o la hipomagnesemia. El cuadro clínico se presenta cuando el potasio es menor a 3 miliequivalentes, puede tener algunas alteraciones electrocardiográficas, puede haber fatiga, mialgia, debilidad muscular por un potencial de membrana más negativo, una debilidad generalizada e incluso hipoventilación. El tratamiento siempre es normalizar los niveles séricos de potasio. Lo más utilizado es el KCL.
Y el tratamiento urgente es una administración intravenosa controlando las concentraciones plasmáticas. El potasio debe ser administrado en solución salina. Si lo administramos en solución glucosada, la insulina endógena puede facilitar la entrada del potasio a la célula e impedir la normalización de las concentraciones plasmáticas. La vía periférica para la administración de KCl no debe superar 40 miliosmoles a una velocidad de hasta 10 por hora. Si se requieren concentraciones mayores, es necesario utilizar una vía central por donde puedan administrarse hasta 60 miliequivalentes por litro. El tratamiento siempre es un cálculo de déficit de potasio y por cada disminución de un miliequivalente en el potasio sérico, las reservas de potasio disminuyen entre 200 y 400 miliequivalentes y pueden alcanzar hasta un potasio sérico de 2 miliequivalentes, lo cual pone en riesgo la vida. En este punto, el déficit total puede superar hasta los 1000 miliequivalentes. En cuanto a hipercalemia, se define como una concentración de potasio mayor a 5, hay un aumento en la liberación de las células o unas pérdidas renales disminuidas. Hay una pseudohipercalemia cuando los pacientes tienen hemólisis, funciones inadecuadas, coagulación de la muestra, leucocitosis o trombosis. La etiología puede ser también de enfermedad renal aguda o crónica, una disminución del volumen vascular efectivo o una disminución en la secreción de potasio, ya sea por una reabsorción de sodio alterada en los hipoaldosteronismos, ya sea primario o secundario, o una resistencia a la aldosterona. El aumento en la reabsorción de cloro también puede dar una hipercalemia, como en el caso del uso de la ciclosporina. El cuadro clínico es una despolarización parcial de la membrana con debilidad, parálisis flácida, hipoventilación o toxicidad cardíaca. En esta imagen podemos ver un electrocardiograma normal con potasios entre 4 y 5 y las alteraciones electrocardiográficas se pueden ver cuando el potasio alcanza entre 6 y 6.5, donde comenzamos a ver ondas T picudas, en alteraciones con potasios arriba de 8, 8.5 onda T picuda, donde no se observa onda P, y cuando hay alteraciones entre mayores de 8.5 onda T picuda, no onda P y QRS prolongado que nos puede llevar a una falla fatal. El tratamiento se da con antagonistas de los efectos de membrana, como el calcio, que actúa en los primeros de 1 a 3 minutos, en los recapturadores del potasio intracelular, como la insulina, que actúa en los primeros 30 minutos, o la remoción del potasio, como el uso de diuréticos o hemodiálisis, que tiene una acción un poco más prolongada, que puede ir de 1 a 2 horas, 4 a 6 horas, pero debemos recordar que si esta es refractaria al tratamiento médico, es una indicación de hemodiálisis. En conclusión, tenemos que el equilibrio del organismo debe mantenerse entre el agua y los electrolitos. En este caso, agua y sodio-potasio nos llevan a una homeostasis donde el secreto de todo es un buen funcionamiento del sistema renal. Quedo a sus órdenes en el siguiente correo por si en caso hay alguna duda. Muchas gracias.